Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Entramos ya en vivo y en directo a esta segunda fase con entrevistas y temas de coyuntura nacional en este martes 8 de junio del 2021, un martes lluvioso y que ha provocado pues varios problemas en diferentes municipios del departamento de Guatemala y también en algunos departamentos. Así que precaución, mucho cuidado con las fuertes lluvias que ya estamos en pleno invierno. Saludamos también a Marinés Rivera como todos los martes antes de presentarle los dos temas para esta noche. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45. Como tú bien dices, bastante lluvia, ¿no? Ya, bueno, tema de invierno, obviamente, ya estamos en junio, ya, increíble pensar que estamos a medio año, pero pues todavía hay mucho de qué hablar, ¿no? El tema de justicia da mucho de qué hablar y precisamente hoy vamos a andar en dos casos, dos temas que tienen que ver con esto. Por supuesto, bueno, le presentamos los dos temas que esta noche vamos a abordar. Vamos a hablar acerca de la solicitud de petición de retiro ante juicio que ha presentado la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI del Ministerio Público este día contra 10 magistrados, 8 de la Corte Suprema de Justicia y un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el juramentado hoy en dicha corte, Néstor Vázquez Pimentel, y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el magistrado Ranulfo Rojas Cetina, se me fue el nombre. Y en el segundo tema vamos a hablar con Rodrigo Arenas acerca de todo este proceso judicial que ha enfrentado desde el año 2018. Vamos entonces a entrar de lleno al primer tema de la noche, el retiro de antejuicio, la solicitud del Ministerio Público, y para ello nos enlazamos con el licenciado Gabriel Orellana y también con el licenciado Mario Fuentes de Starac para abordar el tema que marca las noticias el día de hoy. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí. Licenciado Fuentes de Starac, pues arrancando con usted respecto a las primeras impresiones de esta solicitud contra 10 magistrados, solicitud de retiro de antejuicio contra 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a dos, uno Tribunal Supremo Electoral y el otro en la Corte de Constitucionalidad. Digamos, ¿qué le dice todo esto el día de hoy? ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Bueno, hay un principio fundamental que es que ninguno es superior a la ley. Todos, ¿verdad? Tanto gobernantes como gobernados estamos subordinados al imperio de la ley. Consecuentemente, pues los funcionarios, pues en un momento dado, si pues hay indicios racionales de criminalidad, pues contra ellos también puede iniciarse una persecución penal y consecuentemente pues que esto se esclarezca o se dilucide ante los tribunales de justicia. Ahora, pues hay funcionarios que tienen la prerrogativa de ser, digamos, de tener una inmunidad, es decir, el derecho de antejuicio, que consiste en que previamente a que pueda encausárseles penalmente, que se determine por un órgano específico que ha lugar o no a formación de causa penal en su contra. Y este es el caso precisamente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, ¿cuál es el órgano que debe determinar o debe declarar si ha lugar o no a formación de causa penal? En su contra, esto está establecido en la Constitución, que debe ser el Congreso de la República. Consecuentemente, pues después de presentar esta denuncia, la Corte Suprema de Justicia deberá trasladar las denuncias respectivas al Congreso de la República a fin de que en este órgano del Estado se determine si ha lugar o no a formación de causa penal en su contra, después de agotado un procedimiento de antejuicio que va a conllevar una debida pesquisa, ¿verdad? Por una comisión que se integra dentro del Congreso de la República y que, bueno, se declare o no, como digo, si ha lugar o no a formación de causa penal. Y en su caso, pues, si se determina que ha lugar a formación de causa penal, entonces inmediatamente debe trasladarse a un tribunal criminal para que se inicie
el debido proceso penal y en todo caso, pues se tomen las declaraciones que corresponda y se ligue o no a proceso penal al encartado. Ahora bien, licenciado Gabriel Orellana, con todo este proceso y camino que nos ha explicado el licenciado Fuentes de Starac, estamos hablando que se activa el proceso con la solicitud hoy, pero esto llevará cualquier cantidad de tiempo. Por supuesto, es algo que es de esperar y tenemos que tomar en consideración a la luz de los ejemplos recientes que nos dio el Congreso de la República, que dentro de la sede parlamentaria, efectivamente también este proceso puede llevar y consumir bastante tiempo y generar otra serie de situaciones de tipo político que por el momento son imprevisibles. Pero lo interesante en este momento para mí al menos es el hecho que se haya dado un caso de semejante envergadura desde el momento en que nada más y nada menos que una de las fiscalías del Estado inicia este proceso en contra de nada más y nada menos que 10 magistrados, en su gran mayoría integrantes de la Corte Suprema de Justicia, otro del Tribunal Supremo Electoral y otro de la Corte de Constitucionalidad. En otras palabras, estamos hablando que prácticamente los tres tribunales de mayor jerarquía, rango, prestigio del país en este momento se ven afectados por esta situación que, repito, pues se pone en un predicado un poco difícil a la República de Guatemala ante los ojos del extranjero, porque creo yo, al menos en el poco tiempo que tuve de buscar algunos otros antecedentes en otros países, nunca había yo visto que tal cantidad de magistrados juntos hayan sido sujetos de un proceso de antejuicio. Ahora, licenciado Fuentes de Starac, digamos, ya el licenciado Orellana hablaba un poco acerca de 10 solicitudes de antejuicio, pero ahora vale la pena también hablar un poco acerca de que uno es magistrado de la Corte de Constitucionalidad y el otro pues es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que acaba de ser nombrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Digamos, hablar un poco acerca de qué implicaciones tiene esta solicitud de antejuicio en estos dos cargos, pues que son, digamos, en tema de percepción ciudadana, qué implicaciones tiene que los ciudadanos vean que autoridades de esta alta envergadura, digamos, estén implicados en este tipo de casos y tengan esta solicitud de antejuicio. Bueno, de hecho, en los últimos años hemos visto este tipo de situaciones, ¿verdad? No es la primera vez que estamos viéndolo. En meses pasados, pues se tramitaron antejuicios en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y pues esto se ha vuelto ya una suerte de costumbre, ¿verdad? Para los guatemaltecos, que estemos viendo a los altos jueces de los tribunales siendo encausados penalmente, ¿verdad? Por lo menos el trámite del antejuicio. Ahora, pues, por primera vez está planteando una situación de antejuicio en contra de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, pero ya hemos visto que la misma magistratura del Tribunal Supremo Electoral, pues en los últimos años, lamentablemente ha venido en decadencia. Lejos están aquellos tiempos en que se creó el Tribunal Supremo Electoral en el año 1983 y se integró con los abogados más honorables de esa época. Pues ahora hemos visto cómo ha ido deteriorándose en su prestigio y obviamente pues la credibilidad, la confianza
ciudadana se ha visto menoscabado ante estas situaciones muy lamentables que estamos viviendo, ¿verdad? Imagínense ustedes ante la comunidad internacional, esto es pues muy, muy vergonzoso para nuestra institucionalidad democrática. Pero al final de cuentas, pues si se cometieron delitos, bueno, hay un procedimiento que tendrá que sustanciarse, ¿verdad? Y finalmente establecer si estas personas van a ser juzgadas o no ante tribunales penales ordinarios, que ese es, digamos, pues sería lo que le tendría que ocurrir a cualquier ciudadano que infringe la ley penal en nuestro país. Ahora, licenciado Orellana, digamos, todo esto también en paralelo va en que la actual Corte Suprema de Justicia, pues ya estamos en el año 2021, el tiempo va volando y se va a llegar el 13 de octubre y es casi probable que la actual Corte Suprema de Justicia esté todavía en el cargo. Esto, digamos, ¿cómo lo empatamos o cómo lo entendemos con este proceso que se da hoy? Mire, yo en lo personal creo que los tiempos correspondientes a los nombramientos o a los periodos de suplencia no tienen mayor trascendencia en el tema que planteaba mi colega estimado Mario. ¿Por qué? Porque aquí el punto más importante, yo creo, no es, repito, que quede poco tiempo, mucho tiempo. El problema acá es de institucionalidad. Fíjese, sin ir tan lejos, que estamos en este momento hablando de atraer inversiones a Guatemala. Si usted fuera un inversionista que tiene una sustancial cantidad de dinero, tendría confianza en el sistema jurídico de Guatemala en que casi la totalidad del Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia, está siendo sujeto de un antejuicio por cargos de tipo penal. Tendría confianza en un sistema en que magistrados de la Corte de Constitucionalidad simultáneamente están siendo objeto de proceso penal, y al igual que el Tribunal Supremo Electoral, es que fíjese que el daño para el prestigio y la confianza que pueda tener un inversionista en el país donde va a invertir es prácticamente nula. Entonces, el problema no es que pasado mañana ya vayan a terminar. Aquí el problema, lo que tenemos que empatar es cómo salvamos el prestigio de este país. Indudablemente los magistrados individualmente gozan de la presunción de inocencia y obviamente del debido proceso y su derecho a la defensa. Pero el problema no es considerarlos a ellos en su situación individual. Para mí lo grave es el sistema completo de justicia del país. Los tres tribunales de mayor jerarquía y prestigio en este momento están en entredicho. Ese es el grave, grave problema que para mí significa esta lamentable situación. Licenciado Fuentes de estar aquí justo, digamos, en la línea de lo que hablaba Mario y ya el licenciado Orellana, digamos, ¿qué implicaría justamente esto en el proceso de elección de autoridades? Como ya bien lo mencionaban, estábamos en medio de la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que se ha visto pausada ya por bastante tiempo, pero pues ellos siguen asumiendo el cargo. Estamos hablando también de una magistratura titular de la Corte de Constitucionalidad y también de una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral. Digamos, ¿qué pasaría con dichas autoridades a cada una de las que corresponde? Bueno, de hecho, Carmina, tenemos ya casi un año, 8 meses desde que venció el periodo de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pues sin que se hayan designado los nuevos magistrados.
Entonces estos magistrados pues están ocupando los cargos pues por una situación de omisión en las designaciones de los nuevos magistrados. Imagínense, tenemos 1 año, 8 meses, el periodo de funciones es de 5 años. Es decir, que si hoy fueran designados los magistrados, ya nada más ocuparían los cargos durante 3 años y 2 meses. Eso supondría que ya prácticamente estaríamos en otro proceso de postulación. En 2 años y medio estaríamos ya en el proceso de postulación de los nuevos magistrados, ¿verdad? Esto ha sido una irregularidad absoluta, ¿verdad? Y pues una flagrante violación a la Constitución, que establecía pues el vencimiento de los periodos de funciones, y eso suponía también que se extinguía la calidad de magistrados. Sin embargo, pues continúan en sus funciones, y ahora viene esta situación de que son, digamos, objeto de denuncias penales por parte del mismo Ministerio Público, que yo esperaría que hayan precisamente hecho con pues una evaluación muy exhaustiva, porque no es juego eso de pues presentar acusaciones en contra de estos altos magistrados de la República. Pero esto complica todavía más el asunto, porque pues, estamos en una irregularidad total y absoluta. Ojalá pues esto sea una pesadilla en la historia de nuestro país y que no se vuelva a repetir, ¿verdad? Pero esto ya es verdaderamente el colmo. Como dice Gabriel, pues, ¿qué puede pensar un extranjero que va a hacer inversiones en nuestro país? O un mismo inversionista nacional que diga, bueno, vamos a invertir en Guatemala, y qué certeza jurídica tenemos si los magistrados están siendo juzgados penalmente, pues indicados penalmente de la comisión de delitos. Pues esto verdaderamente pone a la institucionalidad del país en un brete que es muy lamentable, sin duda. Ahora bien, licenciado Orellana, digamos, en todo este tema, hoy cuando se conocía la noticia, varios medios de comunicación, varios analistas reseñaban que coincidía esto con la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a pocas horas de haberse ido al país. ¿Es válida la comparación? ¿Es válido hacer el paralelismo o simplemente es una coincidencia? Bueno, yo le confieso que carezco de suficiente información como para inclinarme en favor de una tesis o de la otra. Sin embargo, lo que puedo afirmarle con algún conocimiento de causa es que si usted revisa los principales periódicos de América del Sur y algunos periódicos europeos, podrá apreciar que le dieron una cobertura bastante grande, yo diría inusual, al viaje de la vicepresidenta estadounidense a Guatemala. Y señalaron, obviamente, los puntos que para ellos son significativos, destacando, obviamente, el tema de la migración, pero el tema de la justicia. Vamos a quedarnos ahí, no vamos a profundizar en más adjetivos, pero en cuanto al tema de la justicia, sí le dieron cobertura. O sea, en este momento podríamos decir que flota, o al menos en mi percepción, flota en el ambiente la idea de que sencillamente el sistema de justicia de Guatemala estaba por los suelos y que no deja de haber, si usted quiere, una idea de reivindicación, de limpiar un poco esa imagen
pero claro, la coincidencia lo hace todavía más notorio, pero bueno, la política está hecha de percepciones, ¿verdad? Falta ver qué más hay atrás de todo esto, tarde o temprano se descubrirá. Y pensemos que también no podría, al menos con los elementos de juicio que tenemos hasta este momento, no podría negarse que pudo haber sido también alguna presión ya que viene en serio. Recuérdese que sería un contrasentido hablar de que van los Estados Unidos a invertir y que permaneciera un organismo judicial que está totalmente velado con una imagen de desprestigio. Entonces, ese punto también es preciso tenerlo en cuenta para un análisis que quizá amerite un poco más de tiempo, madurez, para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días. Licenciado Fuentes de Starac, digamos, ¿cuál es su interpretación también respecto a los tiempos? Digamos, ¿por qué ahora? Porque es un caso del que venimos hablando, ¿verdad? Desde el año pasado, comisiones paralelas. Digamos, un caso que viene armándose desde hace tiempo. Se da la juramentación del magistrado de la Corte de Constitucionalidad, se nombra también presidente a un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Digamos, ¿por qué hasta ahora solicitar estos antejuicios? Coincide también con la visita de la vicepresidenta Harris. Digamos, ¿cuál es su interpretación respecto a todo esto? Pues mire, es muy lamentable. Alguien me decía hace varios años que en Guatemala no, las cosas no pasan por accidente. Pero bueno, al final no tenemos pues el conocimiento de qué hay entre telones en este asunto, pero sin duda es muy lamentable. Ya en Guatemala vivimos un proceso de depuración de los organismos del Estado. En el año 1994, a través de una reforma constitucional, se depuró la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Todos esperábamos que ese fuera el último, digamos, incidente de esa naturaleza, ¿verdad? Pero ahora vemos, pues, que se repite la historia y nuevamente, pues, se está intentando depurar nuevamente a a la Corte Suprema de Justicia. Me siento profundamente decepcionado porque estamos constantemente repitiendo esta historia negra en nuestro país y eso no ayuda, ¿verdad? A Guatemala. Guatemala pues necesita prosperidad, necesita paz y para eso se necesita una institucionalidad fuerte, sólida, prestigiosa, ¿verdad? En donde pues los mejores abogados del país sean los que ocupen los cargos en las magistraturas y las judicaturas y que pues impartan justicia de manera independiente, imparcial, proba, ¿verdad? Y que no exista ningún tipo de cuestionamiento sobre ellos, pues porque esas sombras son las que precisamente hacen que se prefiera en todo caso pues las vías de hecho cuando no se pueden precisamente dirimir los conflictos ante los tribunales de justicia de manera pacífica. Ahora, licenciado Orellana, digamos, ¿qué podemos esperar de los futuros procesos en el país? Porque, digamos, todo, y no es de ahora, ya por lo menos hay unos 3 procesos de Corte Suprema de Justicia que se caen las planillas, que presentan antejuicios. Esta Corte tomó posesión en 2014 por un amparo. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que esto dentro de 4 años no se repita la historia? Dentro de 5 años no se repita la historia. Se ha hablado mucho de que el modelo de comisiones ya está desgastado, que hay que reformarlo, pero al mismo tiempo se dice, no es el momento porque el Congreso, o sea, pero entonces, ¿cuándo? Bueno, es que sí, usted tiene razón, tenemos un problema estructural que yo lo veo muy complejo, pero
le veo también una cara responsable, y esa cara responsable tiene un nombre, que son los partidos políticos, a los cuales yo cariñosamente les digo bandas delincuenciales, porque si de algo carecen es de política y de ser el concepto de lo que cívicamente se espera de un partido político. Entonces, la situación que usted me plantea, a perspectiva de unos 4 años, veo que difícilmente se puede lograr reformar algo que está pues corroído desde sus propias raíces. Sinceramente creo que la situación va a meritar un cambio muy drástico, y yo no descarto que bien podría eventualmente darse algún tipo de modificaciones a la Constitución, presiones que vengan de fuera de la comunidad internacional, porque definitivamente también hay otro problema, y es que Guatemala tiene una posición geográfica que puede ser su bendición y su maldición. Y en este momento ya Guatemala no puede quedar a merced de los grupos que actualmente manejan el poder a su sabor y antojo. Entonces, en un momento dado, yo no descarto que puedan haber medidas drásticas, que no le podría decir en este momento su dimensión, pero algo tenemos que hacer, y nosotros los guatemaltecos también tenemos que concientizarnos que nuestra apatía nos está llevando a extremos intolerables, y que vamos a hacer de nuestro país un caos, un infierno para nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, Guatemala tiene que reaccionar, y más que Guatemala, yo diría nosotros los guatemaltecos, todos, sin excepción alguna. Licenciado Fuentes de Saraki, respecto a este punto justamente, digamos, ¿cómo evitar que esto vuelva a ocurrir? ¿Considera usted que es necesaria una reforma? ¿Qué otros mecanismos pueden existir? ¿Se agotó ya el modelo de comisiones de postulación en su opinión? Necesitamos un cambio drástico, como mencionaba el licenciado Orellana, digamos, en el tema de reforma constitucional. Digamos, ¿cuál es su opinión y su solución a este problema que se viene dando ya desde hace mucho tiempo? Mire, yo he venido insistiendo en que no necesariamente necesitamos una reforma constitucional de gran envergadura. Se intentó el último proyecto de reforma constitucional en el año 2017, y pues hubo enormes discusiones al respecto, porque pues no todos estaban de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional. Yo personalmente cuestioné una gran parte de las disposiciones que ahí se consignaban. Yo creo que yo he insistido que para los fines de seleccionar magistrados de las Cortes, simplemente lo único que hay que hacer es regirnos por lo que establece el artículo 209, el principio de selección por oposición. Sin embargo, se ha omitido esto y se ha dejado solo para jueces y no para magistrados, y la Constitución no dice que solo sea para jueces. Y entonces la selección por oposición, si se le impone a las comisiones de postulación, no van a tener más opción que escoger a los que salgan mejor evaluados. Pero la misma ley de comisiones de postulación eliminó o omitió totalmente la selección por oposición, y dejó que discrecionalmente los comisionados le pusieran las puntuaciones que fueran a los candidatos los aspirantes a candidatos a magistrados. Consecuentemente, pues lo que tenemos es un subjetivismo tremendo a la hora de postular candidatos por parte de esas comisiones, y pues también lo mismo ocurre a nivel del Congreso de la República, que es donde finalmente se elige a los magistrados. Consecuentemente, yo insisto en el principio meritocrático. Para eso no hay necesidad de reformar la Constitución, solo que se haga valer la selección por oposición.
y ahí tendrán forzosamente que salir los mejores, y dentro de los mejores tendrán que elegirse a los magistrados. Así que para eso no se necesita una reforma constitucional. Posiblemente las comisiones de postulación tienen una gran cantidad de gente, sí, pero quedaría eso minimizado si al final obliga a los comisionados a que se rijan por el principio, por el principio meritocrático, y aquí la columna vertebral de ese principio es la selección por oposición. Y ese es el punto que yo he venido insistiendo una y otra vez, para que estos pactos de personalismos, que lo que quieren es poner a sus funcionarios, a sus magistrados, dejen de estar funcionando como están funcionando en este momento. Una idea final, licenciado Orellana, ya para cerrar este segmento, por favor. Bueno, creo que tenemos a la vista y enfrentamos un problema muy serio, muy grave, como es este proceso de antejuicio contra 10 magistrados, que todavía cabe la posibilidad, me imagino, que hayan algunos otros más por venir. Entonces, aquí el punto es que nosotros, como personas pensantes, analíticas, debemos tener una postura que no, de no hacer de esto un circo, de no tomar partido en favor o en contra, o estigmatizar a los magistrados que en este momento están siendo sujetos de este proceso, sino más bien ver la manera de que este proceso se conduzca de la manera más civilizada, más acorde a derecho, y que por lo menos se trate de hacerlo de alguna manera lo más eficiente en términos de tiempo, para salir de una incertidumbre que a nadie va a beneficiarnos por ahora. Con esto creo yo que le doy mi pensamiento al día de hoy, a la vista de los hechos que han ocurrido en las últimas horas. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Mario Fuentes de Starac y Gabriel Orellana por haber estado con nosotros en este segmento esta noche. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Buenas noches, Mario. Adiós. Buenas noches, Gabriel. Adiós. Adiós. Bueno, Marinés, yo creo que nos quedamos con las ideas finales en cuanto a que esto nos conviene a todos como sociedad, que se dirima apegado a derecho, ¿no? Así es, Mario, estamos hablando de un tema que, como bien decían ellos, a nivel internacional no nos deja bien parados, ¿no? Y un problema que, como tú bien mencionabas, viene ya desde hace varios años. El modelo de comisiones de postulación está fallando, hay que reevaluarlo, así que ojalá se pueda considerar, ¿no? Entonces, entrar a otra elección de magistrados o elección de fiscal general el próximo. Bueno, de ahí no entra tanto el tema de comisiones, pero sin duda alguna un tema importante a considerar. Por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 5 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con el segundo tema de la noche.